Buenos días. Hoy presentamos otro vídeo más de la serie DORA y, como siempre, nos acompaña nuestro experto en regulación financiera en general y en DORA en particular, Juan Escobar. Hablemos claro, Juan. ¿Cómo decide exactamente una autoridad europea que un proveedor tecnológico es crítico y que, por tanto, debe ser supervisado? ¿Es una decisión arbitraria? Para nada, es un proceso anual muy estructurado basado en 4 dominios de evaluación objetivos. Primero se evalúa el impacto sistémico, que es qué ocurriría si ese proveedor sufre un fallo operacional masivo. Segundo, el carácter sistémico de las entidades financieras que dependen de él. Tercero, el nivel de dependencia de las entidades financieras respecto a sus servicios para funciones críticas o importantes. Y cuarto, el grado de sustituibilidad del proveedor, si es fácil o difícil reemplazarlo. Estos 4 dominios se desglosan en 11 criterios específicos, 6 cuantitativos y 5 cualitativos. Muy bien. ¿De dónde obtienen las autoridades la información para hacer esta evaluación? Bueno, la fuente principal son los registros de información que las entidades financieras reportan a sus autoridades competentes nacionales sobre sus acuerdos contractuales con proveedores tecnológicos. Estos registros se consolidan y las autoridades supervisoras aplican primero los criterios cuantitativos a toda la base de datos. Después, aplican los 5 criterios cuantitativos adicionales al conjunto resultante. También utilizan cualquier otra información disponible de múltiples fuentes. Es un proceso de evaluación en 2 pasos que permite identificar objetivamente a los proveedores que representan mayor riesgo sistémico. Vale. Y una vez designado como crítico, ¿qué espera concretamente del proveedor en términos de organización? ¿Qué se espera del proveedor en términos de organización? Los proveedores críticos deben designar un punto de coordinación para interactuar con los supervisores. Si es un proveedor de la Unión Europea, por ejemplo, debe designar una persona jurídica establecida en la Unión Europea que forme parte del grupo. Si es un proveedor extranjero, debe establecer una filial en la Unión Europea. Pero aquí viene lo importante. Este punto de coordinación o filial no puede ser una estructura vacía. Debe tener capacidad corporativa proporcional a la naturaleza, escala y complejidad del negocio del proveedor. Dices capacidad corporativa proporcional. ¿Qué significa? Y dame unos ejemplos concretos, por favor. Bueno, significa tener capacidad real de proporcionar información suficiente sobre los servicios prestados a entidades financieras en la Unión Europea. La autoridad técnica, capacidad, equipamiento, oficinas físicas, recursos financieros para obtener la información que requieren los supervisores, personal suficiente, por ejemplo, con conocimiento y competencia apropiado para dialogar con los supervisores a diferentes niveles de antigüedad. Directivos con autoridad y conocimiento suficiente para comprometer al proveedor en las actividades de supervisión y espacios de oficina adecuados que permitan la realización de inspecciones in situ por parte de los equipos de examen. No se admiten buzones vacíos ni estructuras meramente formales. Ajá. Una vez designado un proveedor como crítico, ¿cómo planifican las autoridades su supervisión? Mediante un proceso de evaluación de riesgos de supervisión que se ejecuta anualmente. Este proceso identifica el perfil de riesgo de cada proveedor crítico basándose en datos y actividades de supervisión previas. También considera fuentes adicionales, es decir, evaluación del panorama de amenazas, notificaciones de incidentes, resultados de supervisión de entidades financieras por autoridades nacionales. Los resultados determinan las prioridades de supervisión para abordar los riesgos identificados. Esto se plasma en planes anuales de supervisión individuales por proveedor y un plan estratégico multianual que cubre toda la población de proveedores críticos. Cada proveedor recibe y conoce un plan anual individual. Hablas de supervisión, pero ¿cómo se ejecuta después esa supervisión? ¿Qué herramienta tienen los supervisores? Bueno, existe un arsenal graduado de herramientas supervisoras. El nivel más básico está en el monitoreo regular y continuo, es decir, la recopilación sistémica, análisis de evaluación, de información, tanto específica del proveedor como del sector. Incluye también reuniones con el proveedor a nivel directivo y de personal y recopilación de información periódica. Por ejemplo, organigramas, documentación de presupuestos tecnológicos, informes de pruebas de seguridad, reportes de gestión de riesgos, estados financieros auditados. Es el monitoreo de base que alimenta continuamente el conocimiento del supervisor. ¿Y qué pasa cuando la monitorización básica no es suficiente? ¿Qué sigue después? Los supervisores pueden solicitar información específica mediante 2 mecanismos. La solicitud simple de información, que es cuando el proveedor crítico debe responder y aunque no hay penalidades por incumplir el plazo, la información proporcionada no puede ser incorrecta o engañosa, y la solicitud de información por decisión. Una solicitud formal con directrices procedimentales estrictas, donde el incumplimiento, incluido no responder en plazo o proporcionar información incompleta, conlleva penalidades. Estas solicitudes, estas 2 vías, permiten a los supervisores obtener aclaraciones sobre situaciones particulares sin abrir investigaciones formales. Ya, pero ¿y qué pasa cuando se requiere algo más profundo? ¿Qué se entiende por investigaciones generales? Bueno, las investigaciones generales son revisiones formales que cubren una o más áreas del riesgo del proveedor crítico. Pueden ser investigaciones regulares para entender operaciones y riesgos de alto nivel o investigaciones temáticas horizontales para evaluar riesgos comunes a través de múltiples proveedores. Investigaciones focalizadas también, específicas tras identificar un riesgo particular en un solo proveedor, o investigaciones de seguimiento para verificar el progreso de implementación de recomendaciones previas. Se inician
mediante decisión y autorización escrita. Y los individuos autorizados tienen poder para examinar todos los registros, datos y procedimientos relevantes. Has mencionado que hay inspecciones también. ¿En qué se diferencian de las investigaciones? Las inspecciones se diferencian en que tienen un nivel de intrusividad mayor para establecer una imagen profunda y específica de los riesgos. Pueden involucrar exámenes de instancias físicas, ¿no? Las oficinas centrales, los centros operativos, las instalaciones secundarias y otros sitios relevantes. También abarcan todos los sistemas, redes, dispositivos, información y datos relevantes utilizados para prestar servicios tecnológicos a entidades financieras. Las personas autorizadas pueden acceder a las instalaciones, sellar ubicaciones empresariales durante la duración necesaria para la inspección y recopilar información sobre los sistemas tecnológicos, ya sea utilizados o contribuyendo a la prestación de servicios a entidades financieras. Son la herramienta más intrusiva y exhaustiva del arsenal del supervisor. Una pregunta práctica y por curiosidad. ¿En qué idioma se realizan todas estas comunicaciones? Es decir, ¿pueden los proveedores usar su propio idioma corporativo? El inglés es el idioma operativo de trabajo para las autoridades supervisoras europeas y las autoridades competentes involucradas también. También es el idioma preferido para las comunicaciones entre supervisores y proveedores críticos. Sin embargo, los supervisores cumplen con los requisitos lingüísticos establecidos en un reglamento en específico, que es el reglamento número 1/1958. Esto proporciona cierta flexibilidad, pero en la práctica el inglés facilita enormemente la eficiencia del proceso. ¿Y qué resultado concreto producen todas estas investigaciones e inspecciones? El resultado son recomendaciones dirigidas al proveedor crítico sobre áreas específicas de evaluación. Pueden abordar requisitos o procesos específicos de seguridad y calidad tecnológica, las condiciones y términos bajo los cuales el proveedor presta servicios a entidades financieras, cualquier subcontratación planificada o que pueda generar riesgos o incluso abstenerse de realizar nuevos acuerdos de subcontratación. Las recomendaciones indican su sensibilidad y la prioridad esperada para su remediación. En el caso de investigaciones o inspecciones, debe adoptarse dentro de los 3 meses posteriores a completar la actividad. Pero son vinculantes las recomendaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si un proveedor simplemente las ignora? El proveedor crítico tiene 60 días calendario para notificar a los supervisores su intención de seguir la recomendación o proporcionar una explicación razonada de por qué no la hará. Si notifica que seguirá la recomendación, los supervisores pueden solicitar un plan de remediación explicando cómo abordará los hallazgos y posteriormente reportes sobre las acciones tomadas o remedios implementados. Si el proveedor decide no seguir la recomendación y su explicación se considera insuficiente, las autoridades publican divulgación pública de la identidad del proveedor. Esta divulgación incluye información sobre el tipo de naturaleza del incumplimiento. Además, las autoridades competentes nacionales pueden decidir emitir advertencias a las entidades financieras que usan ese proveedor. Muy bien, Juan. En última instancia, ¿qué significa todo este sistema para una empresa que opera en el ecosistema financiero tecnológico europeo? Pues, en última instancia, significa que el cumplimiento normativo se ha vuelto tridimensional. Ya no basta con que las entidades financieras gestionen sus propios riesgos tecnológicos. Los proveedores tecnológicos críticos ahora operan bajo supervisión directa con obligaciones de transparencia, cooperación y remediación. Y las relaciones contractuales entre ambos están bajo escrutinio continuo desde múltiples ángulos supervisores. Para navegar este ecosistema de manera efectiva se requiere comprensión profunda de la arquitectura regulatoria, anticipación de requerimientos de supervisores y una estrategia jurídica especializada. El riesgo de incumplimiento no es solo reputacional, tiene consecuencias operativas y comerciales directas que pueden afectar la viabilidad de modelos de negocio completos. Muy bien, pues esto es todo, Juan. Muchísimas gracias por explicarnos con tanta claridad cómo funciona realmente este nuevo sistema de supervisión tecnológica del sector financiero europeo. Si este contenido les es resultado útil, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de ILP Abogados, donde encontrarán análisis profundos y actuaciones regulares sobre regulación financiera, cumplimiento normativo y las últimas novedades del sector. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.